4. En cierto modo, todo comenzó el 11 de septiembre de 1973, con el golpe de Estado de Pinochet en contra de Salvador Allende. Entonces yo estudiaba Antropología Social y Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Santiago de Chile, desde hacía 5 años, y pese a la oposición de mis padres, militaba en la Juventud Comunista, profesaba un irreverente ateísmo juvenil y admiraba a la Unión Soviética y sus aliados europeos sin haber posado jamás un pie en el socialismo real. Admiración nutrida solo por la propaganda del partido y los folletos de divulgación de esos países. Chile atravesaba entonces una época de efervescencia política debido a los cambios revolucionarios impulsados por el gobierno de la Unidad Popular, cambios que dividieron al país en dos bandos irreconciliables en medio del caos y desabastecimiento total. La oposición de la derecha chilena y de Estados Unidos a las transformaciones revolucionarias resultó tan contundente y organizada que, unida a los errores económicos y políticos de los partidos de izquierda en el poder, convirtió a Chile en menos de 2 años en un barco a la deriva. Desde los primeros días de la represión desatada en contra de los simpatizantes del gobierno de Allende por la Junta Militar, llegué al convencimiento de que debía abandonar cuanto antes el país. Carecía de pergaminos políticos, militaba en el Pedagógico, el área universitaria más revolucionaria de Santiago, y había creado la primera célula comunista en la Escuela de Antropología, por lo que me parecía improbable que corriese peligro. Al enterarme, no obstante, que el nuevo director de la escuela, un capitán de ejército, citaba a su oficina a los alumnos izquierdistas, sin que después se pudiera corroborar su paradero final, decidí emigrar. Mi propósito era modesto, vivir en democracia, estudiar en una universidad dirigida por civiles y disfrutar la juventud en una atmósfera tolerante. Nada de aquello era posible entonces en Chile. Desde el triunfo de Allende, en 1970, mantenía en Santiago contactos esporádicos con funcionarios de la Embajada Germano-Oriental, quienes solían buscar con ahínco análisis sobre la situación política del país. Uno de mis nexos más estrechos con la embajada era, paradójicamente, un chileno, Alberto Arancibia, que realizaba traducciones para la representación diplomática y había estudiado conmigo en el Colegio Alemán de Valparaíso, en cuyo ambiente conservador éramos los únicos izquierdistas. Había vuelto a encontrarlo después del bachillerato, en una recepción de la Embajada de Bulgaria y en asambleas y concentraciones de la Unidad Popular. Basándose, al parecer, más que nada en los lazos políticos que nos habían acercado como escolares, y percibiendo que yo acariciaba sin disimulo la idea de emigrar, me instó a postular a una beca para la República Democrática Alemana. Yo hablo con Paul Rusken y verás que en una semana la obtienes y te vas a Europa, me dijo durante un asado dominical en la casa de un arquitecto comunista, donde, bajo el pretexto de celebrar la toma del poder por Pinochet, se coordinaban discretamente métodos para proteger a los dirigentes del partido perseguidos por el régimen. Me sorprendió escuchar el nombre de Ruskin de los labios de Arancibia, ya que en círculos de la J se rumoreaba con insistencia que el primero era un importante agente de la Stasi, cuya tarea consistía en instalar una red de espías en el cono sur para infiltrar gobiernos y embajadas. Ignoro si todo aquello era cierto o solo especulación febril propia de la Guerra Fría, pero lo cierto es que la República Democrática Alemana, como otros países del este de Europa, contaba con un sistema de espionaje temido y efectivo, liderado por el legendario Marcus Wolf, apodado el hombre sin rostro, pues nunca había sido fotografiado por occidental alguno. Pero la oferta de Arancibia parecía consistente. Alemania Oriental brindaba residencia, plazas de estudio y trabajo a miles de chilenos perseguidos por el régimen. Esa misma tarde, al término del asado, poco antes del inicio del toque de queda, le comuniqué a Arancibia que me postulaba a la beca. Aquí tienes un pasaje que te llevará a Ámsterdam y luego a Berlín, me dijo Ruskin días después en el Café Quepilie de Santiago. Chile ya no mantenía relaciones diplomáticas con la RDA, pero Ruskin se desplazaba por Santiago premunido de pasaporte alemán occidental, dedicado de lleno a proteger a los políticos de izquierda. El boleto de la KLM indicaba el 30 de diciembre como día de salida, lo que significaba que el año nuevo me sorprendería en Ámsterdam. Ojalá puedas estudiar en la RDA algo útil. ¿Y Arancibia?
Le pregunté con el papel encerado entre mis manos. Anda por ahí, haciendo lo que le corresponde, repuso Ruskin en tono conspirativo. Algún día volverás a encontrarlo. Guardé el boleto en mi chaqueta de gamulán aquella tarde fría y descolorida, en que restaba media hora para el toque de queda y los soldados ya ocupaban posiciones en las calles. Por el poniente, en los barrios populares, se escuchaban a ratos ráfagas de ametralladoras disparadas desde helicópteros. En aquellos instantes solo ansiaba alejarme de Chile, de su violencia, de su lenguaje de metralla, de los bandos precedidos de himnos marciales y de los camiones militares repletos de efectivos armados o prisioneros. Cuando a mediodía del 30 de diciembre de 1973 despegó el Boeing de la KLM de Pudahuel, aeropuerto celosamente vigilado por soldados de la Fuerza Aérea, tuve la certidumbre de que la dictadura no podría durar más de un año. Chile vivía en estado de sitio, los militares allanaban viviendas y patrullaban calles y carreteras, reinaba una atmósfera de pánico y durante las noches se escuchaban los enfrentamientos entre militares y opositores armados, o bien el eco feroz de fusilamientos sumarísimos. No, ese Chile no podía perdurar y yo no deseaba pasar mi juventud en él. Sentí alivio cuando la nave comenzó a remontar los Andes en dirección a Buenos Aires, y al divisar la pampa infinita me pareció que se alisaban ciertas estribaciones de mi vida. Yo apenas dominaba entonces algunos principios del marxismo y, después de completar la educación media, había ingresado a una universidad polarizada en términos políticos, realidad que se extendía al resto del país. Mi vida, con excepción de los 2 años en Santiago, había transcurrido en el sosiego y la protección de un hogar acomodado de provincia, ajeno tanto a las tensiones y los riesgos de la gran ciudad como a las ambiciones de poder y los abusos. Mi padre era ejecutivo de la legendaria y prestigiosa Pacific Steam Navigation Company, y mi madre se encargaba del manejo de la casa y de sus hijos, mi hermana y yo. Mis objetivos en la vida eran simples: dedicarme quizás a la arqueología en el desierto de Atacama y a la escritura, conformar un hogar, escribir relatos e identificarme con la causa de los pobres. Había ingresado a la J en 1967, 3 años antes de que Allende asumiera el poder, aprovechando una prolongada estadía de mis padres en Europa. Ignoro si la decisión estuvo determinada en última instancia por mi sensibilidad social, alimentada a su vez por la lectura de textos revolucionarios y el amor a la música folclórica de la época, y a la obra de García Márquez, Benedetti y Cortázar, o bien por el resentimiento que me causó la prolongada ausencia de mis padres. Desde hacía 5 años vestía la camisa amaranto con presillas y bolsillos abotonados de la Juventud Comunista, leía El Siglo, el diario del partido, y era capaz de repetir diálogos enteros de las novelas Así se templó el acero, de Nikolái Ostrovsky, y La joven guardia, de Alexander Fadeyev. Nada más extraño a mis abuelos chilotes que aquella opción revolucionaria, inspirada en las lecturas de Marx, Engels, Castro y Ho Chi Minh, los discursos de Luis Corvalán o Fidel Castro, cuya digestión a lo Don Quijote me conduciría a dejar mi patria en búsqueda de una nueva. Mi abuela, Genevieve, oriunda de la magnífica ciudad normanda de Granville, a la que sus padres renunciaron a fines del siglo XIX en pos de mejores horizontes en Chiloé, había sido desheredada y expulsada de la colonia francesa de la isla al enamorarse de Eusebio, un chilote apuesto e imponente que hizo de la carpintería un arte y surcó los 7 mares en veleros y navegó los primeros vapores que cruzaron el estrecho de Magallanes. Una noche de vendaval y lluvia, mi abuelo, montando un caballo blanco, raptó a Genevieve, la que con sus ojos intensamente azules, piel rosada, cabellera rubia y figura altiva, era la muchacha más bella de Chiloé. La colonia francesa se puso en pie de guerra para recuperarla y lavar la afrenta ocasionada por un chilote de profesión modesta, pero ya era tarde, pues el secuestro había tenido lugar con la anuencia de Genevieve, la que anhelaba que Eusebio le enseñara el amor y la pusiera al otro lado de las heladas aguas del canal de Chacao, allá, en tierra firme, a salvo de las severas convenciones que imponía su padre. Tiempo después la pareja se casó y levantó su hogar en un cerro de Valparaíso, donde nacieron sus 3 hijos, entre ellos mi padre. Ni Genevieve ni Eusebio, ni Valentín, ni otro abuelo, el periodista, ni Gregoria, su mujer, que murió a los 30 años durante el parto de mi madre, de origen cantábrico ambos,
Imaginaron jamás que un día un nieto suyo volvería al viejo mundo huyendo del país que había acogido a sus antepasados un siglo antes. Aquí tienes un mensaje para darle a Wanda Block, mujer clave en Berlín Este, me dijo Rushin durante nuestro último encuentro, efectuado a la entrada de un cine céntrico, mientras me entregaba una cajetilla de fósforos con un minúsculo documento plegado en su interior. La necesitarás en caso de que enfrentes problemas. Mi primera noche europea, la de Año Nuevo, la pasé encerrado en un antiguo y desierto hotel de Ámsterdam, escuchando con nostalgia la algarabía y los cohetes que explotaban en las calles y canales cercanos. Posiblemente la fiesta más triste de mi vida. La ciudad me atrajo desde un comienzo por su aspecto despreocupado y cosmopolita, y por la ligereza de su línea arquitectónica y su colorido, y comencé a recorrerla en la mañana del 1 de enero, bordeando canales y cruzando puentes bajo la tenue luminosidad del invierno. Ámsterdam constituyó mi primer encuentro, imborrable por cierto, con Europa occidental, con sus aromas nuevos, su luz opalescente, su orden tan arraigado y sus fachadas pulcramente restauradas. Pero horas antes de mi paseo, cuando los relojes holandeses marcaban la medianoche del 31 de diciembre, lejos de allí, al otro lado del muro que separaba a ambos sistemas políticos, Margarita asistía en Leipzig a una ruidosa celebración de fin de año, en la cual se sintió, no obstante, triste y desamparada. Hubiese preferido estar en Moscú compartiendo con su familia, pero el comandante Ulises, fiel a sus preceptos, le había transmitido por teléfono que si los becados de la revolución no volvían en esa fecha a sus hogares, tampoco lo haría su hija. 3 minutos después de pasada la medianoche, una bengala abortada cayó sobre Margarita, hiriéndola de forma leve en la cabeza, pero profunda en el alma. Aquello le pareció un escarnio del cielo y por ello, entre la muchedumbre que celebraba, echó a llorar con desconsuelo y maldijo a su padre por mantenerla durante la fiesta lejos de casa. No llores, le ordenó una anciana que había sobrevivido a las 2 guerras y ahora era comunista, así como antes había sido nazi. El cohete presagia un cambio drástico en tu vida. Algo parecido me ocurrió hace 70 años y días después conocí al hombre con quien me casé y fui feliz. En cuanto hube desembarcado al día siguiente, 2 de enero, en Berlín Occidental, del pequeño avión de la British Airways en Tempelhof y cruzado la frontera de la RDA con su muro, alambradas, torreones, casamatas, campos minados y perros amaestrados, una suerte de escalofriante depresión se apoderó de mí. ¿Por qué se impedía así el tránsito de los ciudadanos hacia Occidente? ¿No construía acaso el socialismo un mundo superior al capitalismo? Durante la noche Berlín Este emergía lóbrego frente al deslumbrante esplendor de los edificios y anuncios lumínicos de la ciudad occidental. Los transeúntes con su ropaje pasado de moda, los viejos y escasos automóviles que recorrían las calles bordeadas por edificios en ruinas de la Segunda Guerra Mundial y las monótonas construcciones multifamiliares, me azoraron, pues parecían atascados para siempre en los años 50. La diferencia en el desarrollo entre este y oeste resultaba tan evidente que sumergió mi sensibilidad comunista en el desconcierto, ya que Marx auguraba bajo el socialismo no solo el pleno desarrollo de las fuerzas productivas, sino incluso la superación de las del capitalismo, lo que finalmente conduciría al hombre al reino de la abundancia e igualdad social. Sin embargo, no permití que me apabullara aquella impresión preliminar, que tendía a calificar de superficial, y me dije que la superioridad del socialismo anidaba en el interior del ser humano, en el hombre nuevo que surgía a la par de la nueva sociedad, en la intensa vida cultural, en la seguridad social, la educación gratuita, en las relaciones solidarias que se establecían dentro del país, estimuladas por la propiedad social de los medios de producción. Fue, creo, la primera vez que me vi obligado a buscar con desesperación explicaciones que salvaguardaran la coherencia de mi ideología. Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores germano oriental y su chofer me aguardaban en el puesto fronterizo de la Friedrichstraße y me trasladaron en un Volga, versión rusa de los Ford del año 1953, aunque último modelo en Europa del Este, hacia los suburbios de la capital comunista. Avanzamos por una carretera estrecha, sinuosa y salpicada de baches, que cruzaba bosques de abedules y abetos nevados mientras mis acompañantes guardaban riguroso silencio,
interrumpido solo a ratos por las tímidas consultas del diplomático sobre la lamentable situación en Chile. En cierto momento, envueltos en la oscuridad y la bruma, nos cruzamos con una fantasmagórica caravana de camiones del Ejército Rojo cargada de misiles, que la noche no tardó en diluir y que me hizo recordar las películas sobre el espionaje de posguerra en que actuaba mi actor favorito, Michael Caine, héroe de filmes truculentos que, en las omníferas tardes de Valparaíso, encendían mi imaginación escolar y me hacían viajar en sueños por el gran mundo, que solo conocía a través de las pantallas. Y los libros. Tuve la impresión de que ahora, en las afueras de Berlín Oriental, me aproximaba de algún modo al umbral de la historia moderna, aquella que desde Chile yo solamente podía vislumbrar de lejos y que en este momento, en su inmediatez material, parecía invitarme a que me convirtiera de una vez por todas en protagonista. Estaba en el centro de Europa, junto al muro de Berlín y al ejército soviético, allí donde todas las películas se volvían realidad. Cerca de la medianoche alcanzamos un edificio antiguo de 3 niveles, que se alzaba huérfano frente a un lago congelado. Era una casa de reposo del FDGB, el Sindicato Único de los Trabajadores Germano-Orientales, edificación con piso de linóleo y muebles sencillos, que acogía a un centenar de refugiados chilenos, hombres, mujeres y niños, que ya dormían en sus habitaciones. Eran, según el diplomático, compatriotas que habían logrado asilarse en embajadas o abandonar el país mediante ardides ante las fuerzas de seguridad. Ahora disfrutaban en el edificio de pequeños cuartos con calefacción, agua caliente, baño y radio, una amplia sala de estar con juegos de salón y televisor a colores y, lo principal, la confianza de que nada malo podría acaecerles.